Hola, me da mucho gusto dar la bienvenida nuevamente a esta serie de webinars del IFEM. Soy María Fonseca Paredes, directora del Instituto de Familias Empresarias para México y Latinoamérica del Tecnológico de Monterrey. Muy buenas tardes. En el IFEM hemos diseñado la serie de webinars La familia empresaria como factor de éxito. Y hoy corresponde abordar el tema de estrategia patrimonial, la oficina familiar y la banca privada como socios estratégicos. Y antes de presentar a nuestros invitados de lujo, permítanme compartirles el porqué de estos webinars. Nuestro propósito en el IFEM es generar e integrar conocimiento, habilitar y acompañar a las familias empresarias y sus líderes para que desarrollen competencias y provoquen una transformación que favorezca la generación de valor compartido y el florecimiento de la familia, la empresa y su entorno por generaciones. Por ello, esta serie de webinars está diseñada para impulsar el saber y la conciencia de una familia empresaria responsable a la luz de nuestra metodología para el desarrollo de competencias, referidas como gobierno y liderazgo, emprendimiento familiar, cultura intergeneracional y legado y patrimonio. Quiero agradecer a nuestro patrocinador JP Morgan por impulsar estos espacios para las familias empresarias mexicanas y latinoamericanas de cara a su trascendencia. Recuerden que pueden enviar sus preguntas en el chat de la plataforma para que nuestros invitados puedan incorporarlas en la conversación que estarán manejando a lo largo de este webinar. En el IFEM nos preguntamos, ¿cómo acompañar a las familias empresarias a navegar en un mundo de incertidumbre y oportunidades para construir valor por generaciones, asegurando un impacto social más allá de solo la generación de riqueza? Y justo para abordar estos temas desde dos perspectivas complementarias, es que hemos invitado a Alfonso Baigorri y Alejandro Basúa. Alfonso Baigorri es Managing Director en la banca privada internacional de JP Morgan, donde se ha desempeñado como asesor patrimonial con responsabilidad sobre el mercado mexicano por los últimos 13 años. A lo largo de sus 27 años de trayectoria profesional, Alfonso ejerció como abogado en firmas legales americanas con presencia internacional, asesorando a familias empresarias en Latinoamérica, Europa y Asia, en el diseño e implementación de planes de sucesión y gobernanza familiar, cuestiones impositivas, cambios de residencia, tenencia de inmuebles y adquisición de inversiones de capital de riesgo. Alfonso es licenciado en Economía y Ciencias Políticas por Boston University. Obtuvo un Juris Doctor en la Universidad Interamericana y un máster en State Planning por la Facultad de Derecho de University of Miami. Es miembro del Colegio de Abogados de Florida, donde es titular en las secciones de Tax, Real Property, Probate and Trust. Cuenta con una denominación de Trust and State Practitioner por la organización Society of Trust and State Practitioners basada en Londres. También tiene una acreditación dual en asesoría de empresas familiares y asesoría de patrimonios familiares por el Family Firm Institute basado en Boston. Alejandro Basúa es CEO de Cobalt Capital and Services. Ha sido pionero en creación y gestión de family offices en México desde 1997. Entre sus responsabilidades se encuentran desarrollar y ejecutar estrategias de inversión a lo largo de todas las clases de activos y geografías, planeación y sucesión patrimonial, participar en las prácticas de gobierno familiar, en el desarrollo y cultura organizacional, así como en el área de finanzas y servicios complementarios. Alejandro tiene más de 28 años de experiencia en la banca privada nacional e internacional, llevando diferentes responsabilidades senior desde Citi Private Bank,
Asimismo, ha contribuido en el desarrollo de plataformas tecnológicas dedicadas a la consolidación y gestión patrimonial. Alejandro es licenciado en Administración por la Universidad Autónoma de Guadalajara y cuenta con un programa de Global Management por la Universidad de San Diego y un MBA por IPADE Business School. Ha participado también en diversos foros relacionados a oficinas y empresas familiares. Y bien, bienvenidos Alejandro y Alfonso. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias, Mari, por la oportunidad de estar aquí hoy. Es un placer estar entre amigos y ciertamente un honor compartir cartel con Alejandro Bazúa, un profesional y pionero en el campo de la oficina familiar en México. Nuestro plan es compartir con todos una tertulia, espero que llena de contenido, experiencias y lecciones aprendidas. Nuestra temática va a girar en torno a cómo la banca privada y la oficina familiar se apoyan para asesorar adecuadamente a las familias a las que servimos. Y para empezar, quizás, Alejandro, me gustaría preguntarte si puedes compartir un poco con nosotros de cuál ha sido la trayectoria de la familia que representas en cuanto a la constitución de la oficina familiar. De alguna manera, si hubo algún catalizador en particular que detonó la decisión en un momento en el tiempo de que ese era el momento adecuado para constituir la oficina familiar. Claro, muchas gracias. Hola a todos. Buenos días desde el noroeste, buenas tardes por allá. Muchas gracias. Pues sí, Alfonso, mira, el tema, me gustaría hablarlo en general, porque yo creo que en los últimos años lo que ha sucedido y realmente el detonador para que haya una evolución más importante en el tema de los family offices en México está relacionado con la transición generacional. Estamos viviendo un cambio de manos en los patrimonios como no habíamos visto en otras generaciones. Y yo creo que esa necesidad de institucionalizarse y fortalecer esa profesionalización en las familias nos ha llevado a tener, yo creo que en los últimos 10 años, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que en ese tiempo lo que ha estado sucediendo precisamente es que cada vez hay más familias, por un lado, interesadas y por otro lado, implementando ya sus oficinas familiares para atender diferentes tipos de necesidades que van surgiendo en el tiempo, ¿no? No sé, tú cómo lo veas, Alfonso, en este sentido. Sí, yo creo que efectivamente en la última década quizás un poco más, dependiendo de dónde, en qué región específicamente estemos hablando, ha habido lo que podríamos llamar un boom de la oficina familiar. Y durante este tiempo también yo creo que se han multiplicado los estudios que se han hecho sobre la oficina familiar para, entre otras cosas, precisamente tratar de determinar qué es el catalizador que lleva a las familias a constituir una. Y también, por supuesto, vamos a decir en qué formato la constituyen, ¿no? Desde lo más básico y donde suelen comenzar este tipo de proyectos, que una sola persona toma las decisiones y esa persona empieza a trabajar con otras personas en lo que es una incipiente oficina familiar, a una evolución donde quizás empieza a delegar en algunos integrantes de la familia algunos asuntos que se le acomoda o que decide que es apropiado delegar en ese momento, hasta una oficina familiar mucho más avanzada donde ya realmente se profesionaliza la oficina, se puede hacer un modelo híbrido con integrantes de la familia y profesionales o un modelo exclusivamente profesional. No hay modelo mejor o peor. No sé si estás de acuerdo, Alejandro, es más bien qué modelo es más adecuado para esa familia en ese momento. Sí, y creo que el origen, hablando en términos generales, es alguna transición generacional, sin embargo, también surge con base en necesidades, ¿no?
Y puede ser una necesidad desde pues una familia que tiene muchos viajes y que quiere organizarse mejor en términos de eso. Bueno, por ahí puede empezar un family office, ¿no? No necesariamente tiene que iniciar por la parte de las inversiones, en términos de esas decisiones que comentabas. Me llamó mucho la atención eso, que eso sucede con frecuencia, ¿no? Es donde el creador del patrimonio sigue involucrado en su empresa operativa, empiezan a entrar las generaciones y realmente el tiempo que le dedicas a la empresa operativa pues no te permite siquiera voltear y diseñar algo, ¿no? Por ti mismo. Entonces empiezas a jugar una posición de dos sombreros, donde llega un momento en que pues ahora sí que te crecen los enanos del circo, ¿no? Y ahí y es donde surge esa necesidad precisamente de empezar a establecer mejores reglas y yo creo que traer frente a ti, no contigo, la reflexión sobre cuál es el propósito de ese patrimonio que normalmente se mueve de esa empresa operativa a la generación de un ahorro individual o un ahorro patrimonial. Claro, y solemos pensar en la constitución de la oficina familiar como algo en lo cual la familia ha invertido mucho tiempo, energías, incluso diría dinero, pero no siempre es el caso. Hablábamos, si recuerdas, de una anécdota que nos narraban y que viví profesionalmente hace unos años, de una familia donde de manera súbita fallece la matriarca, y esta era una familia de un lugar donde la cultura y su forma de entender el mundo implicaba una unidad familiar casi extrema, donde vamos a decir que de alguna manera el retar alguno de los aspectos de la unidad familiar podría incluso llevar la consecuencia de ser desterrado de la familia. No quiero decir desheredado, pero desterrado de la familia. Y cuando fallece esta señora, realmente lo que ocurre es que el negocio y el patrimonio, aunque ambos eran administrados independientemente o por profesionales o por sus hijos y sus nietos y demás, de repente de una sola persona tomando decisiones nos encontramos con 12 personas que quieren tomar decisiones, ¿no? Y no había un orden en ese momento establecido, sí, probablemente por falta de planeación de una sucesión ordenada, pero no había un orden entonces establecido que permitiera una transición relativamente orquestada a la siguiente generación. Exacto. Y en ese momento constituyen una oficina familiar que sirve de puente para esa transición en ese momento, porque le da no solo, vamos a decir, eco a las nuevas voces, sino también a todas las nuevas diferentes opiniones que querían buscar un consenso de cómo continuar a partir de ese momento, tomando en cuenta que la unidad familiar era algo intocable, era un elemento intocable en la ecuación. Así es. Y cómo esa unidad familiar empieza a compartirse, ¿no? Donde dices, o sea, que hay más voces cantantes, hay más ideas, en estas generaciones que estamos viviendo, la disrupción se vuelve una norma, y dentro de esa norma hay que ser muy considerados, ¿no? Yo creo que desde las dos partes, ¿no? Por un lado, el creador del patrimonio debe generar esos foros donde la siguiente generación, uno, vaya apreciando y teniendo esa gratitud hacia el legado que están recibiendo, porque a final de cuentas se convierten en un protector, ¿no? Y por el otro lado, también dar cabida a las nuevas ideas, ¿no? Y sí ser disruptivos en ese sentido positivo de la palabra, sin ser destructivos, ¿no? Que en casos de esta estadística, ya no me gusta ni siquiera decirlo porque es tan repetida, pero el 90% de los patrimonios se pierden ya en la tercera generación, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón por la que se da eso? Pues creo que esos temas de comunicación es importante ponerlos al frente, ¿no? Y reflexionarlos.
Claro, un tema que tú y yo hablamos mucho es, mirando esta gráfica, que entiendo que está proyectada y todo el mundo la puede ver, eh, y que muchas personas conocen, sobre los 3 círculos del diagrama de Venn y cómo la propiedad, la familia y el negocio o el patrimonio se interconectan de diferentes maneras. Realmente solemos tratar de explicar este concepto como si fuesen iguales, pero siempre mencionas, y tienes mucha razón, que no siempre son iguales, ¿verdad, Alejandro? Así es. Sí, aquí el tema es, y me encanta, digo, eso es, yo creo que es una de las mejores formas de poder ilustrar el ecosistema familiar, familia, empresa y propiedad, ¿no? Y lo que te topas en la realidad es que cuando ves esto en cualquier foro, y yo creo que inconscientemente dices, bueno, pues es que así es, entonces así puede ser en mi familia, ¿no? Y esto quiere decir que estás en equilibrio, ¿no? Y lejos de eso, me atrevería a pensar o a invitar al foro a reflexionar y hacer un ejercicio precisamente sobre cuál sería el inventario que tú puedes hacer el día de hoy de tus capacidades familiares, de tu propósito, de tus valores, y ver en qué punto de estos círculos estás, ¿no? Porque podría ser que el tema de la familia, que es seguro es el más importante, puede ser más grande ese círculo de los otros dos, ¿no? Entonces, el establecer esas brechas creo que es muy importante como primer ejercicio para intentar establecer una estructura de decisión, de gobierno, y que te lleve a tomar mejores caminos en el futuro y sí precisamente llegar a ese equilibrio del que estamos platicando, ¿no? Más allá de cuáles son los detonantes que llevan a una familia a constituir una oficina familiar y qué forma, qué formato puede tener la oficina familiar, que sea, como decimos, que no hay mejor ni peor, sino cuál es el más adecuado en ese momento. Y eso es un concepto a su vez fluido, ¿no? Porque cambia a lo largo del tiempo. Pero lo que es cierto es que la oficina familiar está ahí para algo. Y cuando se constituye con ciertos objetivos que la familia traza para la oficina familiar y que se traducen normalmente en lo que vamos a llamar servicios que la oficina familiar va a prestar a la familia. A lo largo de, y tú tienes mucha experiencia en esto, Alejandro, desde temprano en tu carrera, me atrevería a decir, a lo largo de el tiempo, ¿has visto una evolución clara del tipo de servicios que la oficina familiar presta a la familia? ¿Podrías compartir con nosotros un poco más de cómo has visto esa evolución a lo largo del tiempo? Sí, claro. Pues mira, antes que nada me gustaría hacer un breve comentario sobre el tema. Yo creo que el espíritu inicial o principal de la oficina familiar, del Family Office, es, y lo he mencionado mucho, es sacar la cocina de la oficina, ¿no? ¿Por qué? Pues porque realmente en la dinámica familiar y empresarial, y si eres una empresa familiar, las decisiones que vas tomando, pues las vas tomando en el día a día, ¿no? Y las puedes resolver un domingo o un sábado. Entonces, creo yo que este es una excelente plataforma para iniciar, no importa el tamaño que sea, no importa del talento que sea, pero sí es muy importante el establecer una estructura, y no necesariamente que se llame una oficina familiar, que padre que fuera así, ¿no? Pero es establecer una estructura donde se generen mecanismos de comunicación y de decisión que estén separados del resto de la familia, ¿no? Y a la parte de familia, pues podemos hablar del tema de los concilios familiares o asambleas familiares. Eso no creo que sea un tema hoy, pero eso es lo que motiva, ¿no? Y en estos, pues tengo 25 años más o menos de haber establecido y contribuido a uno de los primeros family offices en México. Y hablándote desde las cicatrices,
pues vas viendo cuál era el entorno, ¿no? En ese momento, y era un entorno donde los procesos eran muy manuales, donde el Excel no se bajaba nunca, y yo creo que todavía no, sigue siendo una herramienta importantísima, pero creo que ha habido una evolución importante en ese tema tecnológico que ahorita lo tocamos. Y toda o sea, sobre todo la profesionalización del talento que se encuentra en los family offices, ¿no? Yo creo que ese ha sido un elemento muy importante y que creo que en México y Latinoamérica, me atrevo a pensar que estamos en etapas muy tempranas todavía, ¿no? En términos de encontrar profesionales de family office que hayan vivido esa experiencia, ¿no? Y a qué quiero llegar con esto es que no todos hacen el fit cultural podría ser el sector financiero, el sector legal o fiscal, a llegar a un family office, ¿no? Porque hay dinámicas que no son iguales y que a veces pues el reto es ir haciendo algo más corporativo sin hacerlo rígido, ¿no? Porque a final de cuentas el family office cambia todo el tiempo. ¿Por qué? Porque las familias crecen, las necesidades crecen, los retos crecen. O sea, por supuesto, si hablamos de 25 años para acá, lo que ha sucedido en términos de tecnología, en términos de activos para invertir, en términos de geografías para la facilidad, la movilidad y donde tú puedes hacer una distribución de tu portafolio a manera de que puedas mitigar muchísimos riesgos, ¿no? Que en este caso el riesgo financiero es uno, ¿no? Pero hay una gestión de riesgo atrás que también lo tienes que ir llevando, ¿no? Entonces, pues es un reto muy grande. A mí me da mucha satisfacción el ver que cada vez más familias están en este proceso, ¿no? De irse institucionalizando e ir buscando caminos de cómo mejorar sus tomas de decisiones. ¿Para qué? Pues para que de entrada el legado se preserve, ¿no? Y el legado, yo no estoy hablando solamente del económico, sino hay un legado intelectual, un legado de valores, un legado de impacto en la comunidad en la que tú sirves. Entonces yo creo que esto hay que verlo como un prisma, ¿no? Desde diferentes ángulos. Fíjate, yo creo que es muy importante entender que si estos son los servicios que la familia pide a la oficina familiar y son de una sofisticación importante, es muy cierto lo que dices, que para que estos servicios se puedan prestar de la manera adecuada a la familia, es importante que el talento y la contratación de las personas de la oficina familiar estén al nivel de lo que se les pide. Nosotros hicimos un estudio junto con el Foro Económico Mundial en el año 2016 sobre la oficina familiar a nivel global y entrevistamos a 81 familias que en conjunto sumaban una riqueza más o menos de unos 200.000 millones de dólares. Así que familias de mucha relevancia en el mapa económico mundial. La mitad más o menos eran americanas, la otra mitad se dividía más o menos entre 20% Europa, 20% Latinoamérica y el resto entre el Oriente Medio y Asia, que a pesar de que el fenómeno de oficina familiar en Asia en números absolutos crece mucho, pues todavía está un poco más rezagado, aunque pronto nos alcanzarán, en lo que es la cultura de oficina familiar en otros lugares del mundo, sobre todo Estados Unidos, que es el lugar donde más avanzado está el concepto. Pero lo interesante del estudio, además de que tenía una huella global, es que identificó 7 servicios que todas las oficinas familiares en el mundo proveían a las familias a las que sirven. Y eso nos provee un marco común del cual aprender, de cómo estas 7 cosas las están ofreciendo las diferentes oficinas familiares a las familias en los lugares diferentes del mundo. Como todo el mundo se puede imaginar, desde luego tú, Alejandro, pues el servicio número 1 en toda la oficina familiar era el manejo de activos financieros.
pero incluso ese manejo de activos financieros es algo que ha evolucionado muchísimo de hace 20 años a hoy y tiene muy poco parecido como se hace hoy a como se hacía entonces, ¿no? Y la oficina familiar normalmente, dependiendo de su estructura, pues decidía específicamente en cómo hacer su construcción de cartera de inversiones o delegaba, tenía un Chief Investment Officer interno o lo delegaba fuera, lo subcontrataba fuera. De cierta manera, la oficina familiar se convertía, como es hoy todavía, en una especie de coordinador de servicios especializados que busca en diferentes lugares y canaliza para la familia que representa. Pero mencionando solo dos de los servicios adicionales, el otro era asesoría patrimonial, del cual, bueno, al cual me dedico yo casi todos los días de la semana y del cual hemos hablado tú y yo mucho a lo largo del tiempo y compartido nuestras experiencias. Y otro servicio que fue el tercero más relevante para las familias encuestadas y uno que sé que para ti y para mí es muy importante y al cual le dedicamos mucho tiempo, eran cuestiones de gobernanza familiar. Porque cada uno tiene un rol, yo creo, en lo que es traer a colación la importancia de que la familia trate cuestiones de gobernanza familiar. Nosotros, como institución, nuestro rol ha sido el de desarrollar una plataforma educativa pues con canales de distribución escrito, canales de distribución digitales, que pretendemos crear conciencia sobre la importancia de esta temática, ¿no? Conectando no solo a aquellos que están hoy al mando, sino a aquellos que les van a relevar en el futuro, de manera que podamos crear esa conciencia, como decimos, sobre estas cuestiones. Y esto lo hacemos con las familias en directo, con las oficinas familiares, es una interacción continua, ¿no? Pero todo esto va también de la mano de que la capacitación y el talento que existe en la oficina familiar debe estar a la par de lo que se le pide. Y solo estos tres servicios que acabo de describir requieren de mucha sofisticación en el 2021. Y algo donde veo que la oficina familiar en Latinoamérica en general todavía tiene un recorrido que de manera muy positiva va a recorrer, anticipo, en los próximos años, es en cómo estructura los planes de, voy a decir, de compensación para los profesionales que recluta la oficina familiar. Es más típico de la oficina familiar americana, que lleva ventaja en esto, de tener unos planes de compensación donde el profesional responsable de la oficina o el profesional que lleva a cabo una actividad clave en la oficina, su compensación está directamente vinculada a su performance en esa labor. Y ofrecen programas que llaman Carried Interest o cualquier otro programa donde se comparten los beneficios que se generan a raíz de la buena gestión de la oficina familiar. Y todo esto es muy importante porque no habla solo de la compensación, habla de que para lograr en el 2021 y en los años siguientes los objetivos que la familia le pide que logre la oficina familiar, tiene que poder atraer y retener ese tipo de talento en la oficina familiar. Totalmente de acuerdo. Mira, a final de cuentas yo creo que la familia, la oficina familiar es la expresión operativa de un mandato, ¿no? Es la expresión operativa de los valores, de un propósito para este patrimonio. Y en ese sentido, pues es importantísimo tener talento capacitado para eso. Hay que generar esas capacidades, ¿no? Y algo muy importante, y eso te lo digo en todo este tiempo, es que las oficinas familiares no pueden tener rotación. Entonces, porque una vez que tú encuentras el fit cultural con la familia, o sea, eres una parte de la familia, una parte externa de la familia, pero tienes una interacción constante con ellos, ¿no? Entonces, una vez que encuentras ese fit cultural, es muy importante mantenerlo y hacer planes de carrera, ¿no? El family office, por diseño, son estructuras muy planas, donde precisamente
pues hay que hacer planes de carrera acorde a ese tipo de estructura que tienen, ¿no? Entonces, hay muchos de esos, hay combinaciones de un tema de performance y con un tema de carrera, ¿no? De largo plazo, donde tú puedes establecer planes de largo plazo de compensación, de incentivos, dado ciertos targets que tengas en el tiempo que pases con el Family Office, ¿no? Entonces, esto se vuelve, la verdad es que el espíritu de esto es que sea una estructura muy cordial y un mecanismo de comunicación muy cordial con la familia, con reglas muy claras, y siempre con el intento de expresar correctamente o representar correctamente el propósito y los valores de una familia. Es súper relevante, o sea, y eso hay que considerarlo, o sea, no son números, ¿no? El Family Office podría decirse de repente que oye, pues es que es un área de inversiones, es una de las áreas, ¿no? Es una de los servicios que te da, pero hay servicios de administración de propiedades, de concierge, legal, fiscal, de planeación, sucesoria. Te puedo dar un ejemplo, ahorita el tema de las ciudadanías, por ejemplo, ¿no? Donde hizo, y sabes que pues ahora el mundo, o sea, está tan globalizado que a veces es necesario por diseño, por estrategia o por querencia, el tener dos pasaportes. Entonces, hacia ello tú tienes que generar un plan de estructuración de entidades, de servicios que van alrededor de todo eso. Y obviamente con el objetivo de dar un servicio de excelencia, pues tienes que tener a la mejor gente, al mejor talento, en una estructura colaborativa dentro de un Family Office. Sí, yo coincido contigo, Alejandro. Yo creo que el Family Office contemporáneo no es una oficina administrativa. Es realmente una oficina de servicios especializados. Y me has hecho pensar una anécdota que es, no todos esos servicios son conducentes a generar riqueza para la familia o a ayudarlos a mejorar en aspectos como la gobernanza familiar. Y hace unos años trabajé con una oficina familiar en otra región, que no es LATAM, que por tradición ellos se dedicaban a la crianza y adquisición de caballos pura sangre, algunos de los cuales compitieron en el Kentucky Derby y todo. O sea, no estamos hablando de algo que se tomase a la ligera, ¿no? Y la oficina familiar tenía como uno de sus servicios encargarse de todo lo relacionado pues a las caballerizas, al cuidado de los caballos, al transporte. Todo esto es muy, muy, muy caro, ¿no? Y recuerdo que en una ocasión uno de los principals de la oficina comentó que el servicio más importante que prestaba la oficina familiar, el de mayor valor, era donde más dinero perdía. Pero a lo que iba con ese comentario era que la oficina familiar también está ahí para atender lo que, no lo quiero llamar hobbies, pero yo lo llamaría lo que son pasiones que tienen algunos integrantes de la familia y ayudarlos a encargarse de todo lo que haya que encargarse en relación a esa cosa, a esa actividad, lo que sea que le causa a esa persona esa pasión, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y créeme que los problemas vienen por ahí, no tanto por el tema financiero. Entonces, y creo que has dado en el clavo, ¿no? La oficina familiar, entre otras cosas, gestiona emociones. Entonces, los profesionales en el Family Office o quienes vayan desarrollando las capacidades, creo que un elemento primordial es una inteligencia emocional elevada, ¿no? Porque eso es lo que estás haciendo todo el tiempo. Y como bien dices, o sea, puede ser un hobby, puede ser estilo de vida, puede ser un negocio verdadero, puede ser, o sea, hay N variables, ¿no? Que pueden incidir en decisiones sobre hacer algo, ¿no? Y en ese hacer algo, la oficina familiar interviene y contribuye, apoya, acompaña a los principales, a las familias, a que se haga lo mejor posible, ¿no?
Y ese yo creo que es uno de los espíritus principales, o sea, son áreas de servicio, ¿no? Especializadas. Eso es lo que me atrevería a describir dentro de un panorama general de Family Office, ¿no? Y en ese prestar de servicios, ¿no? Y siendo como el ente que identifica para la familia especialistas externos que pueden prestar esos servicios, es donde yo creo que hay un elemento emocional también en cuanto a la familia, la oficina familiar y la banca privada. Así Y es. es que nos toma mucho tiempo superar la curva de aprendizaje de que una persona como tú, responsable de una oficina familiar, diga los especialistas de tal lugar son los correctos para atendernos en este tema. Eso no ocurre en una presentación ni en dos, eso ocurre en años de relación normalmente. Y esa curva de aprendizaje tiene un componente emocional importante porque una vez superada, pues realmente no te apetece estar superándola otra vez, ¿no? Con otro especialista que cuando ya tienes esto logrado, ¿no? Y ahí es donde yo creo que siempre sujeto al mejor criterio del responsable de la oficina familiar, la banca privada alinea sus intereses con los de la oficina familiar y por ende con los de la familia que representa. Pero de nuevo, esto es un proceso, no es como una estructura. Yo tengo 3 especialistas y esta es mi estructura. El proceso se sobrepone a las estructuras en todo momento en este tipo de relación, yo creo. Sí, y déjame te cuento algo, ahí en mi experiencia he tenido la fortuna de estar de los dos lados, ¿no? Del lado de la banca privada y del lado del family office, ¿no? Entonces, es muy difícil atender a una familia cuando no está estructurada de alguna forma, ¿no? Porque incluso, o sea, me sucedió que algunos de los objetivos no estaban muy claros en las familias, ¿no? Entonces, a veces hay que ayudarles desde la banca privada, hay que ayudarles a ir estableciendo precisamente esas reglas de juego, ¿no? Que les van a dar mucha paz, mucha tranquilidad y les van a permitir tomar mejores decisiones, ¿no? Ahora, del otro lado, del lado del Family Office, lo que es muy importante es que por diseño, la estructura del Family Office es un equipo muy reducido de personas, ¿no? Entonces tenemos que hacernos generalistas. Podemos tener ciertas especialidades dentro de lo que hacemos, pero sí nos convertimos en generalistas. Entonces, a lo mejor hay algo que yo no te puedo hacer, pero sí sé dónde encontrarlo, ¿no? Y en ese sentido, la banca privada es una extensión del Family Office, cuando generas una relación de largo plazo. O sea, yo veo en las bancas privadas, o sea, te veo a ti como un colega más que como una contraparte, ¿no? O sea, no eres el enemigo a vencer, sino que más bien eres alguien con quien quiero construir una relación. ¿Por qué? Porque es de mi interés tener el mejor talento posible para darle el servicio que merece a la familia de excelencia. Si me permiten, Alfonso y Alejandro, digo, no estaba planeada para que yo interviniera en este preciso momento, pero creo que en ese sentido, también un instituto como el que estamos construyendo desde el TEC de Monterrey hace sinergia con todas estas alternativas de orientar, de acompañar, de formar. Y en este sentido, me gustaría romper esta deliciosa charla para provocar que nuestros participantes se atrevan a hacernos preguntas. Y tengo una para ustedes que en espera de que lleguen más a través del chat de la plataforma. Pero cuando empezamos a escuchar todos estos términos de banca privada y de family office o oficinas de familia, perdón, dices, bueno, ¿por qué surgen? ¿No? O sea, ¿cuál es el objetivo? Hablas hace un momento del propósito. Sin embargo, dices, oye, pues si esto me va a llevar a un buen destino, ¿por qué no más familias empresarias echan mano de todo esto, verdad? Y en ese sentido me surge la pregunta de, ¿cuáles son esos temores que más se escuchan, que viven
nuestras familias, México, Latinoamérica y en todo el mundo, Alfonso, al momento de tomar estas decisiones, de compaginar todos estos mecanismos, todas estas estructuras, los espacios? O sea, ¿cómo voy a decir yo lo que tengo o lo debo de decir? Quiero crecer, en fin, que como dices tú, Alejandro, en otros momentos de conversaciones, ¿qué les quita el sueño a estos líderes, a estas personas valientes que han construido por décadas, por siglos, el patrimonio que los que reciben tienen una gran responsabilidad de no solamente de recibirlo, sino de crecerlo, de darle un buen fin, de empatar el propósito, en fin. Entonces, no sé qué nos puedan decir al respecto de estos temores, qué es lo más frecuente. ¿Quién empieza? Alfonso, tú y yo. Bueno, yo creo que las familias empresarias que han tenido la fortuna de crear una cierta riqueza son como cualquier otra familia. Comparten los mismos temores, pero quizás magnificados, ¿no?, por el hecho de que lo que es una bendición en sí, la empresa y el patrimonio que la empresa les ha permitido crear, no se les vuelva en contra y en lugar de ser una bendición acabe siendo algo negativo o destructivo para su entorno familiar. Yo creo que esa es una de las grandes preocupaciones que tienen las familias cuando hablan de, pues incluso de constituir una oficina familiar. Muchas veces lo hacen porque están tratando de fomentar lo que estoy seguro que Alejandro va a estar de acuerdo, es el ingrediente más importante de la receta, que es la comunicación entre las personas de la familia. Pero no la comunicación como cuando hablamos el domingo comiendo en casa de los suegros o donde coma cada uno, ese es mi caso, y más casualmente y distendidamente puedo hablar de fútbol, puedo hablar de lo que sea, que también puedan hablarse del patrimonio, de la empresa, de sus sueños, de lo que quieren o no quieren hacer. Casi más importante de lo que quieren hacer es que puedan hablar de lo que no quieren hacer. Porque a veces en la empresa familiar nos encontramos también muchas situaciones donde de manera involuntaria las personas acaban involucradas en un negocio donde a lo mejor no era su aspiración estar ahí, ¿no? Así que yo creo que la comunicación es el ingrediente más importante de la receta y va muy de la mano de cuál es el temor principal de las personas que han tenido la fortuna de crear estos patrimonios, que es que esto sea una bendición para su familia y no otra cosa. Sí, concuerdo totalmente con Alfonso. Yo creo que el tema de una comunicación efectiva es muy importante. A veces, como todas las familias nos pasa, con mis hijos, pues no necesariamente yo puedo tener una comunicación eficiente, ¿no? Porque pues yo tengo mis propias ideas y traigo mi propio equipaje emocional que a lo mejor ellos, o sea, no tienen nada que ver con eso, ¿no? Y ellos traen otras intenciones, otras ideas, y dado eso, a veces hay fricción en esa comunicación, ¿no? Entonces, algo que nos quita el sueño, yo creo que a todos como o creadores de un patrimonio o creadores de una familia, ¿no? Es o sea, cómo logro que mi huella familiar permanezca en el tiempo, con buenos valores, con buenas intenciones, generando un impacto a la comunidad a tu alrededor. Y eso quita mucho sueño, la verdad es que es una gran preocupación. Entonces, y luego creo que, ay, jole, es un poquito difícil también como papás, que de repente digas, oye, es que mi hijo ya está listo, ¿no? ¿Cuándo está listo tu hijo, no? ¿Cómo lo vas preparando? Entonces, ese tipo de diálogos, eventualmente en los family office se convierte en ese foro, ¿no? Donde además de poder hablar abiertamente de tus inquietudes, de tus intenciones, de tu propósito, y cómo ese propósito se construye a partir del propósito de los creadores originales de ese patrimonio, de tus papás, cómo eso lo puedes juntar y convertirlo en un propósito nuevo, de alguna manera,
porque ya le metes un ingrediente de la siguiente generación. Pero no es romperlo, o sea, no es acabar con lo que hay y quemar por un lado Roma y luego instalar algo nuevo. ¿Por qué? Porque te va a dar toda una vida volver a hacer eso, ¿no? Entonces, ¿cómo rescatas esas partes, esos valores tan positivos que tienes y los adaptas a una nueva realidad? Entonces, ese es un gran tema, es un gran tema, y el Family Office funciona a veces como un interlocutor en ese sentido, ¿no? Sí, sin duda. El Family Office es de verdad, es un mecanismo puente entre generaciones. Y como nota positiva, debo decir que soy fiel creyente que tenemos mucha suerte. Esto que llamamos millennials y Gen Zers, yo, Alejandro sabe, y Mari también, yo tengo dos en casa también, una de 22 y una de 21, son una generación maravillosa, independientemente de que sean diferentes a nosotros, que como debe de ser, pienso, pero hemos tenido mucha suerte que realmente, si a esto es a lo que podemos mirar hacia el futuro, tenemos mucha suerte. Y en ese sentido de las generaciones que tú mencionas, Alfonso, ¿qué se han encontrado en estos grupos empresariales familiares o en estas familias empresarias con respecto a, a las prácticas de incorporación de estas nuevas generaciones y por tanto que los espacios y los mecanismos que se ofrecen de diferentes diseños, vamos a decir, para no encajonarnos en banca privada y en family office, sino cómo impulsan las familias a estos emprendimientos en las nuevas generaciones que de alguna manera les abra la visión de la expansión y que en una mejor organización, en una mejor planeación de este patrimonio, pues eso da cabida a que el impulso sea, creo yo, mayor en los sueños, que se vale que se tengan o que estas nuevas generaciones sumen al patrimonio, no cuando ya está el actual grupo, el que tiene liderazgo en este momento, cuando ya esté listo para soltar, sino simultáneamente estas generaciones en el momento presente o en cuando este patrimonio está cocinando, está creciendo. ¿Cómo han visto en la práctica que las diferentes perspectivas, porque definitivamente son perspectivas generacionales a veces menos distintas de las que creemos, pero cómo se están complementando, digamos, con las preferencias? Muy buena pregunta, ¿eh? Hay un elemento importante que es el principio de dispersión del patrimonio, ¿no? O sea, cuando tú transmites el patrimonio, por lo general lo vas a transmitir a un número determinado de descendientes, ¿no? Y esos pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 2. Entonces, por un lado, la responsabilidad de la siguiente generación, pues es hacer crecer ese patrimonio, ¿no? Entonces, ¿cómo? Bueno, pues tal vez, o hasta dónde, pues tal vez hasta el lugar original donde inició, ¿no? Entonces, pues deberías si eres entre dos, pues a lo mejor tienes que duplicar tu patrimonio, ¿no? Para que ese mismo patrimonio vaya trascendiendo en las generaciones y haga cosas buenas con él, ¿no? Por un lado, y en ese sentido, en estas transiciones generacionales, es muy importante reconocer que el creador pues fue un emprendedor en su momento y tomó sus riesgos y en ese entorno que tenía y por el otro lado, hay que entender que las nuevas generaciones pues tienen otras ideas llenos de enorme creatividad, ¿no? Y es algo que yo lo disfruto mucho porque sí realmente han llegado a sacudirnos en los mecanismos tradicionales de cómo gestionamos las cosas, ¿no? Entonces, es un gran desafío que tenemos y para atender esos dos lados, o sea, uno, por el lado emocional, yo creo que por un lado debe de haber un alto grado de compasión
y por el otro lado debe haber un alto grado de gratitud, ¿no? Y respeto y responsabilidad hacia lo que reciben, ¿no? Y para eso, para poder perpetuar de alguna manera este legado y ese espíritu de emprendimiento, yo creo que debes de destinar un presupuesto definido para eso. O sea, así tal cual, que sea por escrito, ¿no? Donde tú, ¿sabes qué? Parte de este patrimonio se va a destinar a los nuevos emprendimientos. Entonces ahí ya entras en el lugar donde la siguiente generación puede tener una capacidad de expresión de sus ideas, que se van a equivocar, está bien. O sea, yo creo que todos nos equivocamos, o sea, y ojalá y nos equivoquemos porque hay lecciones o bendiciones, ¿no? En esto, y ese es un elemento importante. Yo sumaría lo que ha dicho Alejandro, que coincido con él. Esto es, yo creo que la raíz del concepto que los especialistas en inglés llaman stewardship, ¿no? Y ese término realmente lo que viene a significar es que el heredero futuro entiende que lo que va a recibir no es de él o de ella, sino que lo recibe como lo transmitieron en calidad de patrimonio familiar, y todo aquello que hace, que no significa que no pueda disfrutar de ese patrimonio, pero todo aquello que hace con relación al patrimonio es con esa mentalidad del steward que está pensando en cómo preservarlo y, de ser posible, crecerlo y protegerlo para los que vienen después, igual que los que estuvieron antes hicieron para él, ¿no? Y yo creo que en la medida que las familias puedan inculcar en su propia versión, porque hay muchas versiones de esto, ese concepto de stewardship, en las generaciones futuras serán exitosas en lograr a su vez que los que vienen después puedan transmitir ese patrimonio a los nietos, etc. Por otro lado, yo creo que hoy en día, en el 2021, hay que reconocer que es muy diferente la situación a la que era hace 20 años. Hace 20 años pocas familias se informaban como se informan hoy. Y esto también hay que darle las gracias a las generaciones más jóvenes, por un lado, que se han preocupado de esto, se han tomado el tiempo, el interés, y son los que realmente están transmitiendo el mensaje a las generaciones seniors, a ellos, de la importancia de estas cuestiones. Y también es verdad que grupos como los que estamos aquí representados hoy en la llamada, y aprovecho también para hacer eco de lo que dijo Mari, es muy importante labores como las que lleva a cabo el IFEM, porque en el fondo es otro centro educativo para la familia empresaria poder entender todos estos conceptos e implementarlos en su propia versión, que esa es la correcta. Solo hay una correcta para cada familia y es la de ellos, ¿no? Y hay muy pocos organismos para México y Latinoamérica dedicados a la familia empresaria. Entonces creo que es muy importante la labor que están haciendo y muchas felicidades por eso. Gracias, Alejandro y Fernando. Y justo en lo que tú comentabas, Alfonso, alguien uno de los participantes preguntaba hace un rato que desde esta perspectiva de mejor custodia del patrimonio, se ve, digo, sabemos que Alejandro es un non-family CEO, ¿no? En la familia, en la oficina familiar que representa, pero en términos generales, ¿existe alguna tendencia de que sea un miembro familiar el que dirija esta oficina de familia? Porque a veces se puede esto entender que no sé si esto suma o abona al temor de dejar en manos de alguien más todos los asuntos de la familia en el tema patrimonial, pero ¿cómo ven esto? Si puede, debe, se sugiere, cada familia, como dice Alfonso, tendrá que definirlo, pero en términos de tendencia, ¿qué es lo que nos alcanzan a compartir? Director externo, director miembro de la familia, ¿cómo ven? Pues mira, lo traes aquí, ¿verdad, Alfonso? Yo creo que depende, ¿eh? Siempre depende. O sea, no hay una sola receta. Puede ser incluso un híbrido. O sea, por ejemplo,
O sea, en mi caso, el presidente del Family Office es un miembro de la familia. Entonces, ese, o sea, y se reporta a la asamblea familiar, ¿no? Entonces, o sea, puede ser eso o puede ser un familiar que operativamente, o sea, el tema es, hay que recordar que el Family Office es la expresión operativa del mandato, ¿no? Entonces, si el miembro de la familia está capacitado y listo y tiene el interés de operar, porque créanme que no, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? O sea, hay muchísimas actividades que se van desplegando en los family offices que tienes que estar dedicado al 150%. Entonces, depende realmente. Y yo creo, yo sumaría lo que ha dicho Alejandro nada más brevemente, que es verdad, no hay una regla y uno no funciona mejor que el otro. Yo creo que lo importante es que la persona que se seleccione tenga la capacitación adecuada y que esté dispuesto. Y normalmente, si es un familiar, por supuesto que los hay con la capacitación adecuada, pero a lo mejor no siempre está dispuesto a llevar a cabo esa labor, porque es mucho más engorrosa para un familiar que tiene que lidiar con sus parientes que para un profesional que tiene la misma capacitación, pero no son sus parientes. Y puede adoptar quizás, puede ser quizás más fácil la transición. Con eso dicho, yo tengo que decir que mis primeras experiencias con oficina familiar en México fueron oficinas familiares que inicialmente y hasta hoy fueron lideradas por integrantes de la familia y que estaban perfectamente capacitados para hacerlo, claramente tenían el interés y mucho tiempo después esas oficinas familiares han adquirido un grado de sofisticación como podía haberlo adquirido cualquier oficina profesionalizada. Así que vuelvo a lo que decía Alejandro, que no hay un mejor o peor modelo. Los modelos híbridos o los modelos que no son híbridos, que son solo familia o profesionales, todos pueden funcionar siempre y cuando sea lo adecuado para la familia. Sí, creo que empezaron a llegar preguntas en ese tema y creo que aquí el dar la posibilidad que las estructuras, como tú decías en un inicio, Alfonso, va a depender pues de la necesidad, del propósito, del perfil de riesgo, del tamaño de patrimonio, de la sofisticación con la que se cuenta, el avanzar en un diseño en particular, ¿verdad? Esto me da pie a no poder responder más preguntas del público, pero que tienen que ver justo con esto de un apetito intelectual, de curiosidad, de seguir aprendiendo en estos temas que son tan relevantes, no solo para la familia, sino para la sociedad en su conjunto. Y pues yo les quiero agradecer. Desgraciadamente se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, Alejandro. Nos quedamos con varias preguntas ahí guardadas. Seguiremos conversando y a los participantes también, pues los invito a que nos acompañen el próximo 3 de junio en este mismo horario de la 1 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, con el tema Las nuevas generaciones en la empresa familiar, identidad y futuro, que impartirá nuestro también amigo Eric Clinton, quien es profesor en la Universidad de Dublín y también dirige el Centro de Empresas Familiares en esa misma institución. No olviden ingresar a nuestra página de IFEM de tal manera que puedan encontrarla útil en los recursos, contenidos que ponemos a su disposición. Generemos esta nueva cultura de comunidad, de apoyo y bueno, aprovechemos esto que estamos en posibilidades, ¿verdad?, de compartir. Muchas gracias y que tengan buen provecho todos. Hasta la próxima. Gracias. Muchísimas gracias.